Porque el Domingo de Ramos inicialmente no se llamó así. No era Domingo de Ramos. Tenía que ver más bien con la forma de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y se empezó a celebrar en el siglo IV después de Cristo. Por primera vez se empezó a celebrar el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Como es una semana especial la que comienza hoy, porque es una semana de confirmación. Cuando Cristo estableció que ese sería el comienzo de la semana, cuando Él establece que Él tiene que entrar a Jerusalén en ese primer día de la semana, Él tiene en mente, fundamentalmente, confirmar, especialmente al pueblo de Israel, que Él era el Mesías que ellos estaban esperando. El Mesías profetizado desde el principio de la formación de la tierra. El Mesías que necesitaba verdaderamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no necesitaba un Mesías que viniera a quitar el imperio romano, que viniera a destruir el sistema político y administrativo que existía en el mundo. No, eso no era el Mesías que ellos necesitaban. Ese era el que ellos querían. Israel quería a ese Mesías. Por eso lo esperaban de otra manera. Y no sucedió así. Ya en el siglo XVII, San Isidro de Sevilla comienza a llamarle por primera vez a la celebración del Domingo de Ramos, basándose en el uso de ramos de árboles para ponerlo en el trayecto que iba Jesús hacia la entrada a Jerusalén, recordando esos ramos. Él quiere confirmarle al pueblo de Israel especialmente y al mundo después que Él es el Mesías esperado, que Él es el Rey que ellos estaban esperando, que Él es Dios en la tierra. Él quería eso. Gloria a Dios. Por eso este domingo le da comienzo a una semana donde históricamente en el pueblo de Israel se celebraba la Pascua. La Pascua, que es el Pesaj, se celebraba conforme al calendario hebreo, no al gregoriano, que es el que estamos nosotros, al hebreo, el día 14 de Nisan, que es el primer mes del año, conforme a lo que Dios había establecido. Y se recordaba ese día cómo el Señor había libertado al pueblo de Israel de Egipto. Ese día conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto, la liberación del pueblo de Egipto. Ese es el objetivo fundamental del día de Pascua. Y el día de Pascua comienza la semana de Pascua para los judíos, que la celebran todos los años, conforme a lo que está dentro de los mandamientos que Dios dio en el Éxodo. Pero había un problema. Y el problema era que el pueblo de Israel no estaba viendo que lo que Cristo estaba haciendo era específicamente, tenía que ver con ese día. Tenía que ver con ese día. Que la verdadera liberación del pueblo de Israel no ocurrió hacía 1200 años atrás. No ocurrió el 14 de Nisan cuando fueron liberados de Egipto. La verdadera liberación estaba llegando ahora. Porque el hombre puede ser libertado de la cárcel. Puede ser libertado de cualquier tipo de prisión o cualquier tipo de opresión. Pero si no tiene a Cristo, sigue siendo un esclavo. Sigue estando prisionero. Sigue estando comprimido. Y no es feliz. Y no va a disfrutar de la verdadera libertad.
Porque solo se puede encontrar la verdadera libertad cuando conocemos a Cristo. Por eso dijo Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay otra libertad. Las libertades humanas son libertades parciales, que dan un disfrute momentáneo, emocional, pero no pasan de ahí. No repercuten verdaderamente en la vida del hombre. Porque la vida del hombre no es solamente el tiempo que se pasa aquí en la tierra, sino lo que ha de venir. Lo que ha de venir, esa es la verdadera vida. Porque la vida es eterna. Y es eterna para todo el mundo, ¿eh? La vida es eterna para los que van al cielo y la vida es eterna para los que no entran al cielo. Por tanto, esto no es la vida eterna. Esta no es la verdadera vida. Esto es una parte de la vida. Y cuando el hombre no ve el periodo terrenal como una parte de la vida, le pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Ve en Cristo la solución temporal. Busca de Cristo la solución temporal. La respuesta al problema que tiene en estos momentos, a las circunstancias que tiene en estos momentos. Y no ve que el problema no es ese. El problema es lo que va a pasar el día que se terminen tus días en esta tierra. Ese es el problema. Es un problema sin solución. Cuando ese problema entra, ya no hay marcha atrás. Por eso es importante que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, ¿eh? Que no entendieron qué significaba esa entrada de Cristo a Jerusalén. Sabemos que fue un domingo y que fue el primer día de la semana, independientemente que la Biblia no lo dice así, que es el primer día de la semana, porque Juan coloca a Jesús en Betania 6 días antes de la Pascua, y si la Pascua es el viernes, pues entonces 6 días antes del sábado. Y después dice, y al día siguiente, Jesús salió de Betania hacia Jerusalén. Y ahí está la entrada a Jerusalén. Por eso es importante entender esta cosa para poder saber por qué decimos que es domingo, porque es hoy y no fue ayer ni será mañana. El día que celebramos la entrada de Cristo a Jerusalén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una confesión de fe importante. Y repitan conmigo, esta es mi Biblia. La palabra de Dios. Si hago lo que dice aquí, recibiré las promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Next. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 10. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, como se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús. Perdón. Y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Aleluya, gloria a Dios. Hoy es el día de tu visitación. Gloria al Señor. Jesús
se confirma como el Mesías. Aquí vemos algunas cosas interesantes, importantes. Lo primero que vemos es la omnisciencia de Jesús. Es una de las cualidades, las características más importantes que tiene Dios, el único que tiene omnisciencia. Eso quiere decir que tiene conocimiento de todo, lo presente y lo porvenir. Esto es importante. Conocimiento de lo presente y lo porvenir. Y aquí muestra la primera parte que Él tiene esa omnisciencia, porque Él sale dando señales. Este día para Él es importantísimo, más de lo que cualquiera se puede imaginar, y lo vamos a ver, como hay cosas ahí sumamente importantes. Entenderlas, comprenderlas, y nos va a dar elementos para que nosotros también confirmemos hoy nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. La omnisciencia, en el versículo Marcos 11, 1 a 6, lo que primero que estábamos hablando, dice que cuando se acercaban junto a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Sobre los discípulos que envió hay algunas. Todo el mundo quiere saber quién eran esos 2 discípulos. Bueno, pues algunos piensan, y la mayoría piensan esto, de los teólogos que profundizan en este aspecto, que pudieran ser Juan y Pedro. Porque además él mandó a esos 2 discípulos, a Juan y a Pedro, a que le prepararan después de eso la cena del Señor. Y además Juan y Pedro fueron 2 de los que estuvieron con él en la transfiguración. Eran personas muy escogidas dentro de los discípulos, porque el Señor dentro de los discípulos escoge. El Señor dentro de la iglesia escoge. Y eso es importante, entenderlo, porque el Señor conoce el corazón de cada uno. El Señor conoce lo que tú piensas. El Señor conoce lo que tú sabes y lo que estás tratando de ser. Porque el Señor mira mucho el deseo que tenemos en nuestro corazón. Por eso es que dice, el deseo de ser obispo es un deseo que es agradable al Señor. El deseo de ser un líder, el deseo de trabajar en la obra del Señor, eso es algo agradable al Señor y lo ve. Y Él ve quien tiene deseo de trabajar y que viene a la iglesia por venir. Porque está formando parte de un grupo que piensan que lo importante es cumplir con la voluntad de Dios de que vayamos a la iglesia. Y esa es la voluntad, de que vayamos siempre a la iglesia. Pero piensan que con cumplir con eso, de venir, ya resolvieron el problema. No se sienten atraídos por el deseo de servir en la obra. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Porque lo primero que hizo fue escogernos dentro de la multitud del mundo, y por eso estamos aquí. Tenemos el privilegio de ser escogidos por Él. Y nos escogió porque algo nos encontró. Nos encontró algo que tenemos, que Él mismo nos dio, y que es lo que nos ayuda a servir en la obra. Y entonces Él quiere, te llama y quiere que tú despiertes eso que Él te ha dado. Y quiere que tú te dediques. Por eso Él dice la palabra de Dios, que el que quiera seguirme esté dispuesto a dejarlo todo por mí. Porque ahí está. Queremos seguirlo, pero sin dejar nada de lo que somos o tenemos. Y ese es el gran problema de la iglesia de hoy, que quiere seguir a Cristo con un pie en el mundo. Un pie adentro y el otro afuera. Gloria a Dios. Por eso esto está lleno, así que repleta de gente. Porque no han entendido esta cosa.
No entendemos estas cosas que son tan importantes y que el Señor nos lo muestra continuamente. Él escoge personas. Él escoge personas. Y la otra cosa importante es que él sabía que en esa pequeña aldea que estaba entre Betania y Betfagé había, según Mateo, no solamente un pollino, sino un asna con su pollino. Y esto es importante, lo que dice Mateo. El asna con su pollino estaban atados allí. Y él lo sabía porque es omnisciente. Y eso nos enseña que el Señor conoce nuestros pasos. Que el Señor sabe lo que estamos pensando, lo que vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar. Y sabe dónde estamos atados para desatarnos. Él sabía que esa asna y ese pollino estaban atados en un recodo del camino. Y mandó los 2 discípulos, como te manda a ti y a mí, a desatar las ataduras que hay en el pueblo de este mundo. Las personas, eso es lo que estábamos haciendo ayer en la evangelización, desatando las ataduras que tiene el mundo y que tienen muchos que están en la iglesia, siguen atados, desatándoselas, recordándoselas. Por eso cuando orábamos por alguno de los que nos encontrábamos allí, le decíamos, es necesario que Cristo sea el dueño de tu corazón, que verdaderamente tú reconozcas que los que aman a Dios son los que hacen su voluntad, no lo que dicen yo creo, no lo que dicen yo le amo, son los que hacen la voluntad de Dios. Cristo lo dijo, el que me ama hace mi voluntad. Por ahí hay que reconocer el amor, porque el amor de Dios se ve. No es un amor sentimental como el nuestro que no se ve. Que te dicen te amo y no quieren estar contigo. Te amo y están buscando todas las justificaciones para estar en otro lado, que no sea al lado tuyo. El hijo te dice te amo, pero como le diga que no salga, ahí ya tienes un problema con él. Te amo, pero se encierra con una computadora, con una tablet, con un teléfono y de ahí no hay quien lo saque. Y no lo esté llamando mucho porque lo sacas del paso. Ese es el amor humano, que está atado, que no desata, pero el amor de Cristo desata. Por eso Él mandó a desatar a esos 2. Y sabes, te voy a decir algo sobre eso, que es interesante. Todo lo que hace el Señor, todo lo que hacía el Señor tenía un propósito. El que Él mandara a los discípulos a buscar esos 2, el asna y su pollino que estaban atados, no fue solamente para que él lo trajeran para irse montar encima del pollino. No, ahí había un propósito. Ahí había un propósito que va más allá de desatar el pollino. Cuando Dios está desatando un pollino, está desatando a alguien. Y hay quien dice que esa asna representa al pueblo de Israel. El asna representa al pueblo de Israel que estaba atado por la ley. Atado por la ley. Y como estaba atado por la ley, no podía ver que no se trataba de un problema de leyes, sino un problema espiritual. Y que el que desata la ley estaba enfrente y había venido a eso, a desatar al pueblo de Israel de la ley. Por eso es que él dijo, dice la palabra en Juan capítulo 1, que a lo suyo vino, ¿a quién fue que vino? Al mundo. Él vino a Israel. Por eso él no salió de Israel nunca. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a desatar al pueblo de Israel. ¿De qué? De la atadura de la ley. Y esa asna representa, por eso mandó a que la desataran a los discípulos. Hay que desatar al pueblo de Israel. Y el pollino representa tú y yo, los gentiles. Aleluya, que también estamos atados. Y él vino a desatar a Israel y desatar al pollino.
Y por eso, cuando le trajeron los dos, no se montó en el asna. Aleluya. ¿Se montó dónde? En el pollino. En el pollino. Y cuando pusieron manto sobre el pollino, aleluya. Tú sabes lo que estaban poniendo ahí. El manto tenía una representación espiritual importante. El manto representaba poder. Poder. El poder que tenían los reyes, el poder que tenían los grandes líderes, los grandes guerreros de la historia hasta ese momento, tenían unos mantos especiales que lo identificaban del resto de la población. El manto significaba poder. Y en el caso de Cristo, esos mantos representaban el poder de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Elías cuando se apartó de Eliseo para irse? El manto famoso. Ahí estaba el poder de Dios en el manto. En el manto. El manto. Y cuando Cristo le ponen el manto en el pollino, Cristo está diciendo: yo me voy a sentar en el pollino porque me voy a sentar como rey. ¿Y de quién voy a ser rey? Aleluya. ¿Del pueblo de Israel? No, si me han rechazado, me van a rechazar. De los gentiles. Y el poder de mi manto caerá sobre ellos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la clave. Ahí, cuando Él se estaba sentando sobre ese pollino, estaba mirándonos nosotros. A los gentiles, a los que no somos judíos, a los que iban a vivir, a los que estaban rechazados. Porque el pueblo de Israel consideraba que todo el que no era judío era un hereje. Era una cosa inmunda. No se acercaban a los gentiles. Lo ponían a distancia. Prepárate ahí, que tú estás inmundo y yo estoy santo. Me vas a manchar la santidad. Y en ese momento el Señor estaba diciendo: pues yo voy a poner mi manto de poder sobre los gentiles. Y los voy a llenar de poder para que lleven la palabra que les he traído a ustedes y que ustedes no quieren aceptar al resto del mundo. Y mi casa se llenará de gentiles, y la iglesia de los gentiles será la primera que completará el número en el cielo. Por eso dijo Pablo que cuando se complete, que hasta que no se complete el número de los gentiles, no entrará el pueblo de Israel. Entonces se convertirá todo el pueblo de Israel. La misericordia de Dios alcanzará al pueblo de Israel y todos se convertirán y se salvarán. Pero primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Fíjense como el Señor te amó. Eso era para que ustedes hubiesen dicho amén, gloria a Dios, aleluya. Somos privilegiados. He hablado de un privilegio que tenemos, que no lo tuvo el pueblo de Israel y que no lo ha tenido hasta hoy, porque siguen igual. Porque el que no tiene a Cristo no se puede salvar. Y Cristo decidió que tú lo tuvieras primero. Ese día estaba tomando esa decisión. Ese día, el domingo de Ramos, estaba tomando esa decisión cuando se estaba montando sobre ese asna. Estaba mostrando lo que él iba a hacer, el propósito que tenía ese día para él. Por eso, tienes que decirle al que está a tu lado: hoy es el día de tu visitación. Él estaba visitando. Él estaba visitando al pueblo de Israel. Y visitándolo por última vez. Ahí está la cosa. Ahí iba a pasar, iba a terminar su visita.
1200 años visitando al pueblo de Israel. 1200 años tratando con el pueblo de Israel que él mismo creó desde Abraham, que él mismo libertó de los egipcios después de 430 años de esclavitud, que él mismo llevó y lo atravesó por todo el desierto del Sinaí, para que conocieran el poder de Dios, que vieron los milagros, las maravillas que Dios hizo. Para la gente se le olvida las cosas rápido. Y no habían terminado los 40 años de travesía por el desierto y ya los estaban traicionando. Ya muchos no le eran fieles. Por eso terminó diciendo: ninguno de los que salió de allí va a ver la tierra prometida. Empezando por Moisés. La verá, pero ahí no vas a entrar tú tampoco. Hasta Moisés cogió. Porque ese es el problema nuestro, que nos olvidamos muy pronto de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Se nos olvida de dónde nos sacó y se nos olvida las maravillas, los milagros que ha hecho en el transcurso de nuestra vida. Porque las personas, cuando hablan de milagros, están pensando en que se levantó un paralítico. Eso es lo que están pensando, en que se levantó un paralítico. Ese es el único milagro que hay. Si no se levanta un paralítico, no ha hecho ningún milagro. Y el Señor está haciendo milagros en tu vida casi todos los días. Porque cada vez que te despiertas por la mañana y sales a la calle, quiero que sepas que tu vida está en peligro de tener un accidente, de morir por cualquier causa. Y más en un país donde todo el mundo está armado y donde cualquiera saca un arma en cualquier lugar y mata. Mira, Rusia acaba de producirse en un teatro de óperas y ya van por más de 130 muertos. Un acto terrorista. Entraron allí y a matar sin pensar, sin hablar, sin decirle nada a nadie. Les daba igual que fueran adultos, niños, ya. Porque eso es lo que hay. Satanás vino ¿para qué? Para hurtar, para matar, para destruir. Aleluya. Y eso es lo que quiere hacer contigo. Desde que tú naces ya Satanás te tiene puesto en el proyecto de su destrucción. A este lo destruyo yo, este no llega. Y por eso tú tienes que estar todos los días cubierto por la sangre de Cristo. Y a veces no te cubren ni por la sangre ni por nada. Y así mismo el Señor te sigue ayudando. Y te sigue protegiendo. Y te sigue cuidando. Y cada vez que salgas a la calle y entras a tu casa, dile: gracias, Señor, porque me cuidaste en la calle. Gracias porque me protegiste. Gracias porque evitaste que mi carro se estrellara con otro. Que me saliera un loco por ahí, se estrellara conmigo y acabara. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Mira, ahora mismo hubo un accidente, un autobús escolar con un camión. Iban para un zoológico de niños de la elemental. ¿Y quién murió en ese accidente? Los choferes están vivos, tanto el del camión como el del autobús. ¿Tú sabes quién se mató? Un carro que venía detrás. El que venía conduciendo un carro que venía detrás del autobús, ese fue el que se mató. ¿Te das cuenta de lo que Dios lo libró? Pero no reconocen que fue Cristo que evitó que todos esos niños murieran en ese accidente. Ese autobús se volcó, cayó por un barranco y solamente un niño falleció. Ahí estaba la mano de Dios. Esos son milagros que están ocurriendo constantemente en nuestra vida y se nos olvida que el día que tuvimos un problema, una enfermedad, de momento aquello desapareció, cuando nos habían dicho que era algo grave y que vemos en otras personas que efectivamente es muy grave porque se mueren sin cura. Pero yo me curé. ¿Y quién me curó? Los medicamentos que me mandaron, si eso se lo mandan al otro igual y no le cura. El Señor. Y cuando se nos olvidan estas cosas, entonces empezamos a serle infiel al Señor.